etapas. Mira, creo que llega al adulto. Entonces vamos a ir viendo. Ustedes reconocen por el curso anterior dónde está el encéfalo, ¿no? ¿Sabes cuáles son? ¿Dónde? A ver, este es un embrión, corte sagital, ¿no es cierto? Está longitudinal acá, y el encefálico está arriba, o caudal, ¿cierto? Entonces el encefálico, bueno, aquí está el sistema nervioso, etc. Ahí están viendo la sacrodadura, ¿ya? Este es el corte sagital y este es el corte frontal, ¿no? O a veces le llamamos rostral también cuando está bien hacia adelante. Pero cuando está más o menos en el tercio medio, ¿no? del cráneo, del cuerpecito del embrión, pero aquí se ven los dos hemisferios. Entonces, así como lo están viendo, el tejido que los circunda, digamos, a estos encéfalos en desarrollo, ¿no? Es un tejido de protección para el cerebro. ¿Está bien? Y el tejido de protección, a un comienzo, era no sé, inicial, la cuarta semana más atrás, era el ectodermo superficial. Y ese ectodermo superficial siempre, como todo epitelio, ¿no? Está descansando sobre un encéfalo. Pero el encéfalo propiamente desarrolla, ¿no? del tubo neural. Primero hay una vertiente que se establece, luego una cresta, ¿no es cierto? Y luego un tubo neural. Ese tejido, ¿no? También, ¿no? Ese tejido es un tejido especializado, ¿sí? El neuroectodermo, que se va a dar origen al encéfalo. Entonces, el tejido circundante no es de origen neuroectodérmico, ¿cierto? Es del ectodermo superficial. Imagínense, si fuera de origen neuroectodérmico, no nos podríamos ni tocar, porque sería todo sensible, ¿cierto? Entonces, la piel tiene otras características, el cráneo tiene sus características, ¿no? Entonces, de protección. Ahora, la diferencia está, ese tejido en su conjunto se denomina neurocráneo, ¿no? El neurocráneo. Ahora, el neurocráneo tiene sus partes, ¿ya? O sea, hay un neurocráneo, y eso va como consecuencia, digamos, de la velocidad de crecimiento, digamos, del encéfalo, ¿no? O sea, la proliferación y la dirección, digamos, que ejerce la proliferación en el encéfalo, ¿ya? Entonces, en la base del cráneo, o sea, a este nivel, ¿cómo tiene que ser la presión de las células en proliferación del encéfalo si tiene toda una masa mesenquimatosa, ¿no es cierto?, del cuerpecito del embrión? No es fácil presionar hacia abajo, ¿no es cierto? En cambio, la presión que va a ejercer de manera irradiada hacia un extremo libre, va irradiada y no tiene los mismos problemas que las células que proliferan hacia la base. ¿No es cierto? Ya, vayan pensando cómo es libre, se expande, ¿no? Y va creciendo. En cambio abajo, cierta resistencia, pero sigue creciendo, ¿no? Crece, pero hay una... Entonces, el único tejido que puede, digamos, adecuarse a esas presiones biológicas, ¿no es cierto?, es el tejido cartilaginoso. Por eso que la base del cráneo, ¿no?, también se denomina, ¿no?, condrocráneo, porque es, ¿no?, de un tejido especializado capaz de soportar esos cambios, que se llama tejido cartilaginoso. Entonces, la base craneal es condrocráneo, ¿no? Condrocráneo. En cambio, en la parte, digamos, libre, ¿no es cierto?, hacia la calota craneal, ¿no?, ¿ya?, la osificación ya no necesita, digamos, un intermediario.
un cartílago, es libre. O sea, la osificación va directo en el mesénquimo. Por eso la osificación intramembranosa en un tejido que se denomina desmoide o tejido desmoidal. ¿Está bien? Por eso que le dominan, ¿no? Desmocráneo, ¿ah? De ahí viene la palabra desmocráneo, no dice membranoso cráneo, no dice, sino desmocráneo, ¿no? Por su origen o por el tipo de tejido que se encuentra, donde va a actuar ese mecanismo de osificación intramembranosa, ¿no? Entonces, el desmocráneo formará la calota craneal y el condrocráneo formará la base craneal. ¿Está bien? Listo. Hasta el momento, mira, son algunos conceptos, digamos, teóricos para que ustedes puedan interpretar, ¿no? Por qué razones están, digamos, ciertos tejidos en el microscopio. Vamos a ir viéndolo un poco. Ahora, no, voy a terminar por el concepto. Mira, ahora, en la parte de la calota craneal, el hueso crece así, ¿no? Y va a envolver todo el cerebro, el desarrollo, ¿no? Y la consolidación del cráneo se hace por suturas. ¿Está bien? Y hay una serie de suturas que les vamos a explicar. La alteración de esos procesos también conduce, ¿no? a una patología en el crecimiento del cráneo. Estamos hablando solamente del cráneo, ¿no? Y eso se llama cráneo sinostosis. Ese es el término que ustedes ya lo escucharán en la teoría cuando se les está indicando, ¿no? Y determinarán dos tipos de cráneo básicos, ¿no? Porque después hay una serie de variantes, ¿no? Los cráneos dolicocéfalos, los cráneos brachicéfalos, que son anchos, que son largos, ¿no? Es una alteración, ¿ya? Entonces, es en función a la presencia de suturas. Ya les explicarán qué suturas son las que se afectan, ¿no? Para que cuando el cráneo crezca, en el sentido longitudinal, y qué suturas, ¿no? También están comprometidas para que el cráneo crezca en sentido transversal. Y son, cuando van a los extremos, se nota claramente, la patología es un cerebro anormal, ¿no? Incluso su configuración, su perfil, ¿no? Como que atenta contra la estética del individuo, ya son anormales, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos avanzando ahora con la siguiente lámina. Esto ya lo reconocen, corte sagital. Cuando vean ustedes, ahora, una recomendación. Cuando están ustedes en un proceso de evaluación, ¿no es cierto? Y están frente al microscopio y quieren responder puntualmente, dice, ¿qué señala el puntero? Y ustedes se van exactamente al puntero, ¿no? No, eso es un error. Lo primero que tienen que hacer ustedes es fijarse panorámicamente, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto, digamos, del campo microscópico? ¿Dónde están las referencias? Todo es importante, o sea, hay que hacer. Si ustedes no tienen esta referencia, ¿no? Entonces, mal podrían decir si esto es anterior o esto es posterior. Pero conocen que la punta de la lengua está por acá, ¿no? Y la base de la lengua está por este lado. Entonces saben, ¿no? En relación al cerebro o la base del cráneo, saben dónde está hacia adelante y saben dónde está hacia atrás. ¿No es cierto? Lo mismo, si la lengua está hacia el caudal, ¿no es cierto? Saben que encima de esta base craneal está pues el encéfalo. ¿No? O sea, es una deducción así lógica, ¿ya? Porque a veces yo veo en los resultados, ¿no? Unas respuestas, ellas ya bastante distorsionadas, no, nada coherentes, ¿no? Cuando se habla. Entonces es importante primero ubicar. Ahora, ¿por qué razones decir? Aquellos podemos ser el encéfalo, ¿no? Para determinar la posición, digamos, de ciertas estructuras en la base del cráneo, tenemos dos referencias. Por ejemplo, acá. Eso de acá, ¿qué cosa es? El diafragma. Y esto de acá, ¿qué cosa es? La cápsula. ¿No es cierto? La cápsula, la cápsula óptica. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Aquí en la cápsula óptica van a encontrar
una serie de conductos, medios retorciditos, así, como un laberinto de conductos pequeñitos, ¿no? Entonces lo identifican como cápsula óptica. ¿Vale? En cambio, este de acá es un conducto así longitudinal, a veces no sale completo, ahí está completito, ¿no? ¿Ya? Uno solo, y ese. Entonces está en la parte delantera, a nivel del encéfalo, y aquí en la parte posterior ya donde se aplasta. ¿Vale? Entonces, por eso se necesita saber lo que hace. Por dentro de este instrumento que hay una depresión. ¿Esto a quién va a derivar? ¿No? ¿Cuál es su derivado final de eso? Es la neurohipófisis. La glándula hipofisaria, una parte, ¿no? La neurohipófisis. Y la neurohipófisis te va a dar origen con la que viene de la cavidad vocal, ¿no? La hipófisis, y se va a centrar en una escotadura acá que se llama ciática, ¿no? Y lo estás identificando ahí a la ciática. Y la ciática, anatómicamente, porque tiene anatomía general, todo eso, perspectiva, hueso, todo, sabemos que eso forma parte del cuerpo del esternón. Ya, entonces, si es así, esta zona del cartílago será el cartílago esfenoidal. ¿No es cierto? El cartílago esfenoidal. Delante del cartílago esfenoidal, ¿qué cosa viene? El etmoidal. Estamos yendo hacia las regiones, digamos, de la punta de la nariz, hacia esa dirección. Hacia atrás, ¿no? Si esta es la cápsula óptica, esto de acá, ¿qué cosa es? Mira, en la práctica anterior, sí, no saben qué decir. Yo también me confundí un poco y se me fue de la palabra de la lengua, ¿sí? No la podía. Y bueno, lo pasamos así, ¿no? Pero es fácil, pues, ¿no? Si es la cápsula óptica, esto de acá eso es el cartílago de la cápsula óptica, ¿no? Cartílago de la cápsula óptica. Como acá, el cartílago esfenoidal. Pero para definirlo más, cartílago de la cápsula. Así de simple. Detrás de eso más o menos va a corresponder a la región, digamos, de la mastoides, por acá, ¿no? Del hueso temporal, por ahí, ¿no? Más hacia atrás, ¿y a qué cosa viene? La apófisis basilar, ¿no? Del hueso occipital. Entonces, ¿esto cómo se llama? Cartílago basium, ¿no? ¿Ves? Bien. Entonces ya tienen toda la descripción así secuencial, ¿no? De los trocitos de cartílago hialino que están prácticamente unidos como si fuera una masa celular, ¿no? En la base del cráneo. Así de fácil.